La sombra humana, enfrentando nuestro lado oscuro. Es inevitable admitir que, como seres humanos, solemos ser menos virtuosos de lo que imaginamos o aspiramos a ser. Cada uno de nosotros lleva consigo una sombra, esa región oscura de la personalidad que permanece en el olvido, ignorada por el ego y apartada de la conciencia. Esta sombra, una entidad viva en nuestra psique, busca manifestarse de algún modo. No puede ser negada ni eliminada a través de la lógica, y cuanto más la ignoramos, más densa y dominante se vuelve, actuando como un obstáculo inconsciente que sabotea nuestras mejores intenciones y, eventualmente, desencadena rupturas en nuestro equilibrio interno. Enfrentar esta sombra representa una de las pruebas de valentía más desafiantes en el camino hacia el autoconocimiento. A menudo descubrimos que mirarnos al espejo interior es una experiencia profundamente incómoda. Sin embargo, cuando logramos reconocer la sombra y aceptar su existencia, comenzamos a desentrañar el nudo de nuestras limitaciones. Sacar a la luz lo que yace oculto en el inconsciente personal es un primer y esencial paso hacia la integración. La sombra encierra las partes de nosotros mismos que rechazamos porque las consideramos inaceptables. Agresividad, codicia, crueldad, deseos lujuriosos y otros impulsos oscuros. Según Carl Gustav Jung, todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos, todo lo que evita la luz de la opinión pública, se unen para formar la sombra. Por lo tanto, la sombra representa lo que reprimimos y ocultamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Pero el hecho de que reprimamos estos aspectos no significa que desaparezcan. Más bien, se vuelven fuerzas autónomas que operan desde el inconsciente, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, a menudo de maneras destructivas. Este mecanismo explica por qué, pese a nuestros esfuerzos conscientes por mejorar, solemos tropezar una y otra vez con los mismos patrones perjudiciales, como lo expresó Robert Louis Stevenson en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El hombre no es uno, sino dos. Tiene una personalidad consciente y una sombra que frecuentemente luchan por la supremacía dentro de su mente. El desafío de integrar la sombra. Para liberarnos de su dominio, es imprescindible traer nuestra sombra a la conciencia, reconocerla como una parte integral de nuestra personalidad y trabajar en su integración. Según Jung, ningún progreso genuino es posible sin enfrentar este proceso. Al no ser conscientes de nuestra sombra, declaramos inexistente una parte de nuestra personalidad. Luego, esa parte crece desmesuradamente. Negar las cualidades que no nos gustan nos hace más inconscientes de lo que somos, mientras nuestros demonios internos se fortalecen. En lugar de condenar estas facetas como abominables, debemos aceptarlas como piezas esenciales de nuestro ser. Sin embargo, esta integración resulta sumamente difícil, ya que la mayoría de las personas prefiere aferrarse a la ilusión de ser completamente virtuosas y desinteresadas. Este autoengaño perpetúa la fragmentación de nuestra psique y nos lleva a proyectar nuestras oscuridades en los demás, culpándolos de aquello que no queremos admitir en nosotros mismos. El encuentro con uno mismo es, en un principio, un encuentro con la propia sombra. La sombra es un pasaje estrecho, una puerta angosta, cuyo doloroso estrechamiento nadie puede evitar al descender al profundo pozo de su ser. Pero hay que conocerse a uno mismo para saber quién se es, afirmó Jung. El tesoro oculto en la sombra. Aunque parezca paradójico, al integrar nuestra sombra, no solo mitigamos sus impulsos destructivos, sino que también descubrimos su lado luminoso. La sombra oculta talentos, instintos creativos y capacidades naturales que reprimimos durante nuestro desarrollo. Jung denominó a este proceso individuación el acto de volverse uno mismo, reconciliando todos los aspectos de nuestra personalidad para alcanzar nuestra autenticidad más profunda. Integrar la sombra es un arte único para cada individuo. Requiere, en primer lugar, reconocer su existencia y, en segundo lugar, prestar atención a los estados de ánimo, impulsos y fantasías que emergen del inconsciente.
Finalmente, implica un proceso gradual de aceptación y negociación interna. El héroe y el dragón. En los mitos, el héroe es aquel que enfrenta al dragón y obtiene el tesoro. Solo quien se atreve a mirar al abismo y no es consumido por él, puede ganar la confianza en sí mismo, porque ha conquistado el oscuro fondo de su ser. Este enfrentamiento no solo nos fortalece, sino que nos otorga una certeza interior. La confianza de que, pase lo que pase, somos capaces de superar los desafíos más profundos. No hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. No se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En este viaje, enfrentarnos a nuestra sombra no solo nos libera, también nos transforma. Solo al aceptar plenamente lo que somos, tanto en luz como en sombra, podemos alcanzar nuestra plenitud como seres humanos. El poder oculto de nuestra sombra. El potencial para cometer los actos más atroces reside en todos los seres humanos, incluyéndote a ti. Las peores barbaridades de la historia son actos que también podrías realizar bajo ciertas circunstancias. Lo más oscuro y despreciable de la condición humana vive dentro de cada uno de nosotros. Reprimir este lado sombrío no lo elimina. Por el contrario, alimenta un monstruo que se esconde en nuestro inconsciente, listo para sabotear nuestras vidas y convertirlas en un caos. Carl Gustav Jung advirtió: cuando alguien intenta desesperadamente ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla un deseo definitivo de ser oscura, malvada y destructiva. La gente no ve esto. Siempre se esfuerzan por ser magníficos y luego descubren que ocurren cosas terribles que no pueden comprender, y o bien niegan que tengan algo que ver con ellos, o si las admiten, las consideran aflicciones naturales, minimizan su impacto o intentan culpar a otros. Liberar lo reprimido para alcanzar lo mejor de nosotros. ¿Qué ocurre cuando dejamos de reprimir nuestra sombra? En lugar de negarla, ¿la integramos de manera armónica en nuestra estructura psíquica? Lo mejor de nosotros comienza a emerger. La sombra no solo contiene aspectos destructivos, sino también cualidades creativas que hemos reprimido durante nuestra formación. Es el receptáculo de muchos talentos, instintos naturales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas e impulsos creativos que hemos enterrado junto con aquello que tememos o despreciamos. Cuando la sombra se integra, alcanzamos lo que Jung denominó individuación. En sus propias palabras, la individuación significa volverse uno mismo. En la medida en que la individualidad abarca nuestra última e incomparable unicidad, podríamos traducir individuación como autorreconocimiento. ¿Cómo enfrentamos e integramos nuestra sombra? Jung aclara que no existe una fórmula universal para integrar la sombra. Es un proceso altamente individual que requiere un enfoque paciente y cuidadoso, casi como el arte de gobernar un reino interno. Este camino consta de 3 pasos esenciales. 1. Reconocer su existencia. El primer paso es aceptar, sin juicios ni excusas, que la sombra es una parte inherente de nosotros mismos. Segunda, conocerla profundamente. Esto implica observar con atención nuestros estados de ánimo, fantasías, impulsos y reacciones más instintivas. Tercero, negociar con ella. La integración de la sombra es un proceso prolongado que requiere diálogo interno, aceptación y reconciliación entre los aspectos luminosos y oscuros de nuestra personalidad. La sombra como puerta hacia la plenitud. La sombra es una entrada a las profundidades de nuestro ser. Atravesarla exige valentía, pues implica enfrentarnos a todos los aspectos que hemos rechazado o temido. En los mitos, el héroe no es quien ignora al dragón, ni quien es devorado por él, sino aquel que se enfrenta a la bestia, la derrota y obtiene el tesoro. Solo quien ha librado esta batalla y ha salido victorioso puede desarrollar una auténtica confianza en sí mismo. Jung lo expresó de manera brillante. Solo quien ha arriesgado la lucha con el dragón y no ha sido vencido por él, gana el tesoro. Solo él tiene un genuino derecho a la autoconfianza, porque ha enfrentado el oscuro fondo de su ser y, con ello,
se ha ganado a sí mismo. Transformar la oscuridad en luz. Superar este desafío nos brinda una certeza interna que no depende de las circunstancias externas. Como señaló Jung, esta experiencia da fe y confianza en la capacidad del ser para sostenernos, porque todo lo que nos amenazaba desde dentro, ahora lo hemos hecho nuestro. Hemos adquirido el derecho a creer que podremos superar todas las amenazas futuras por los mismos medios. Hemos alcanzado una certeza interna que nos hace capaces de confiar en nosotros mismos. El despertar de la conciencia no se logra huyendo del dolor o imaginando una perfección inalcanzable. No hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. No se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Enfrentar y aceptar nuestra sombra no solo nos libera, sino que nos transforma. Nos permite encontrar nuestra autenticidad, descubrir nuestro verdadero potencial y alcanzar la plenitud de ser quienes realmente somos.